Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos de la Iglesia de Las Condes que hoy se encuentran conectados en este día sábado. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de tener este sábado en el cual podemos conectarnos con Él y provocar un quiebre en nuestra rutina diaria de la semana. Agradecemos al Señor por esto. Los invito a inclinar el rostro para orar. Amado Dios, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Mi Dios eterno, queremos agradecer en primer lugar por este día sábado, porque en él, Señor, podemos buscarte en oración, buscar tu palabra, buscar, Señor, de tal manera tu espíritu y dejar que Él entre en nuestros corazones, de tal forma, Señor, que tú hagas tu obra en cada corazón. Te quiero en este momento también pedir por cada uno de los hogares que se encuentra aquí representado, tanto de nuestros hermanos como algún amigo que pueda estar conectado en esta mañana. Te quiero rogar que tú los protejas, que estés con ellos, que tu espíritu esté con ellos y que también les des salud. Te quiero rogar, Señor, por los enfermos de tu pueblo alrededor del mundo, no solamente los que tengan COVID, sino también, Señor, los que tienen otra enfermedad. Y por último, mi Dios eterno, quiero rogarte que te quedes con nosotros en este programa, de tal forma que todo lo que aquí podamos ver, oír, escuchar en el repaso de la lección, en los versículos de memoria, puedan calar hondo en nuestros corazones, de tal forma, Señor, de que podamos cada día estar más aferrados a ti. Mora en nosotros, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con las estrofas del himno número 55. Grande Señor es tu misericordia.
mis hermanos, la ofrenda del 13º sábado para este trimestre irá en beneficio de la División Interamericana y esta ofrenda será recolectada el día 26 de junio. Y nosotros como iglesia, ustedes saben, tenemos una meta que nos hemos propuesto entre todos de $750. Hay 13 proyectos para apoyar en esta ofrenda. Voy a mencionarles a los países que van porque son bastante, todos están destinados a crear centros de influencia en centros educativos, en universidades de nuestra iglesia de esta división. Y los países que serán beneficiados son las universidades adventistas que están en México, en Belice, en Costa Rica, en Cuba, Jamaica, Colombia, Haití, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y Trinidad. Unamos fuerzas, mis hermanos, con todos nuestros hermanos alrededor del mundo en esta ofrenda. Nosotros podemos participar y así dar a conocer a otras personas que Cristo vuelve pronto. Los invito a ver el informe misionero de este día sábado que lleva por título Tiroteo desde el automóvil, que es el testimonio de Cheyenne Spooner. 19. Tiroteo desde el automóvil. Chanel, de 31 años, se encontraba en una sesión de capacitación para maestros en una escuela de Puerto España, que es la capital de Trinidad y Tobago, cuando oyó el sonido repetitivo de un arma de fuego semiautomática. Los maestros se pusieron en pie de un salto y corrieron a la ventana del tercer piso. En la calle, un hombre corría huyendo de un automóvil blanco del que provenían los disparos. Algunos maestros gritaron de miedo y todos se lanzaron al piso por seguridad mientras el automóvil pasaba frente a la escuela. Así esperaron durante 2 largos minutos hasta que finalmente cesó el ruido de los disparos y solo se escucharon el llanto y los gritos de los niños asustados. Chanel también lloraba. Era la segunda vez en 7 meses que oía disparos. Los maestros bajaron las escaleras para tranquilizar a los niños. Chanel, que había ido a esa escuela para ayudar a dirigir la capacitación, salió a la calle. Afuera ya estaban algunos agentes de la policía pidiendo a los conductores que movieran los automóviles que estaban estacionados. Pero un agente impidió que ella se acercara a su automóvil. ¿Puedo al menos revisar si está bien?, preguntó ella. El agente entonces la acompañó hasta su automóvil negro. Cuando lo vio, se quedó paralizada. Las ventanas habían sido impactadas y la carrocería tenía agujeros de bala. Hacía menos de 2 años que lo había comprado. Más tarde, Chanel se enteró que 2 personas, incluyendo un niño pequeño, habían sido alcanzadas por las balas. Afortunadamente, nadie había muerto. Por la providencia divina, habían dado la tarde libre a muchos de los niños para que los maestros pudieran participar de la capacitación. El automóvil de la maestra había sufrido graves daños, porque el hombre a quien perseguía el pistolero había dejado abandonado el suyo y se había escondido justamente detrás del de ella. Esa noche, ya en casa, Chanel agradeció a Dios por su protección. Gracias, Dios mío, por salvarme y por proteger a todos los que estuvieron cerca del tiroteo, oró. Gracias por tu constante protección sobre mi vida. Pensando en el tiroteo, recordó una conversación que había tenido un día antes. Mientras esperaba que le hicieran el cambio de aceite a su automóvil, ella y uno de los empleados habían comentado que mucha gente le daba tanta importancia a sus automóviles que hasta los ponían por encima de Dios. Durante la conversación, Chanel le había contado que presenció un tiroteo en la autopista 7 meses antes. El automóvil del atacante había terminado estrellándose contra el lado izquierdo del suyo, ocasionándole serios daños. Después de ese incidente, había entendido que Dios era lo más importante para ella. Podría perder mi automóvil mañana, pero mientras Cristo me conserve la vida, seguiré sirviéndole, le dijo el empleado. Al día siguiente, el 12 de junio del año 2019, ocurrió el tiroteo frente a la escuela. Después de ese incidente, algunos colegas le aconsejaron que vendiera el automóvil. «Véndelo», le dijo uno. «Tiene una influencia maligna». «Sí, es mejor que te deshagas de él», le dijo otro. «Parece que atrae lo malo». Pero ella no veía ninguna razón para venderlo. «No se trata del automóvil», le dijo. «No debemos poner simplemente nuestra confianza en las cosas materiales. Debemos ponerla siempre en Dios». Ella ve en su automóvil un testimonio de la bondad y el cuidado de Dios. Dios siempre está dispuesto a protegernos cuando tenemos fe y proclamamos su nombre en medio de las dificultades, nos cuenta. Gracias a sus ofrendas del 13º sábado del año 2018, se logró construir el primer templo en la Universidad del Sur de Caribe en Trinidad y Tobago, la tierra de Chanel. Gracias por tener en mente esta universidad
a través de sus ofrendas del 13º sábado, que ayudarán a abrir en el campus un centro de capacitación para enseñar a los jóvenes alumnos a ser verdaderos misioneros. Originalmente Dios entabló una relación armoniosa y amorosa con los padres de la humanidad, Adán y Eva. Dios hoy busca restablecer esa relación armoniosa y amorosa con nosotros mediante un nuevo pacto. Un pacto que representa una relación comprometida entre Dios y la humanidad centrada en el plan de salvación. Conceptos básicos del pacto es el título del repaso de la lección de esta semana. Los invito a participar de ella. Un hermoso sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, apreciada familia. Este es un día muy especial, es el día que dejó nuestro amado Señor. Y estamos desde nuestra iglesia entonces transmitiendo para cada uno de ustedes. Queremos saludar a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos están viendo de distintos lugares, desde el norte, desde el sur, nos están viendo también desde afuera, desde Argentina, Estados Unidos, México, varios otros países que en estos momentos no los tengo en mente. La inmensa tragedia de la decisión del hombre de ceder ante el diablo no hizo que el Creador se apartara de Adán y Eva en su necesidad desesperada. De manera que entonces esta semana vamos a estar viendo y avanzando un poco más todavía en nuestra lección del pacto eterno de Dios para cada uno de nosotros. Quien me acompaña en esta oportunidad es nuestra querida hermana Danisa Ivanovich. Bienvenida, hermana Danisa, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, igual a usted, pastor. Es una alegría tenerle con nosotros, hermana Danisa. También un gran amigo, anciano de nuestra iglesia, nuestro hermano Mario Muñoz. Bienvenido, hermano Mario. Gracias, pastor. Un gusto estar acá, poder estar con ustedes y poder conversar acerca de esta gran lección, ¿no? Tremenda lección entonces que tenemos en relación al concepto básico del pacto. Así Hoy día es. vamos a estar dando una miradita un poco a lo que va a venir durante el trimestre, ¿no? La semana pasada nuestro análisis llegó un poco hasta la caída de la humanidad causada por el pecado de nuestros primeros padres. Hoy día vamos a continuar y vamos a avanzar un poquito. Y vamos a orar al Señor. Hermano Mario, ¿qué le parece si usted nos guía en oración? Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este lindo momento que tú nos das de poder estudiar tu palabra y poder conversar acerca de ese tremendo pacto que tú has hecho con nosotros. Señor, ayúdanos a entenderlos, ayúdanos a entender cada palabra, cada versículo y que podamos, Dios, terminar estando más cerca de ti. Amén. Lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 El pacto entonces, o la promesa, el pacto eterno de Dios es nuestra lección durante estos 3 meses. Y durante esta semana es el concepto básico del pacto. Pero primero vamos a ir, hermana Danisa, si le parece bien, Sí. al texto de memoria que tenemos aquí en Éxodo. ¿Qué le parece si usted nos lee ese pasaje de la palabra del Señor? Muy bien. El texto para memorizar de la lección de la presente semana se encuentra en Éxodo 19:5 y dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Amén. Tenemos entonces el pacto de Dios con Noé. Tenemos también el pacto de Dios con Abraham. Tenemos varios pactos en la Escritura. Tenemos el pacto con Moisés. Y tenemos también el nuevo pacto del cual nos habla Jeremías. Y que después nos va a hablar el libro de Hebreos, ¿no? Vamos a tocar al final ese pacto. Comencemos por el pacto de Dios con Noé. Conocemos la situación, hermana Danisa. Dios había creado al hombre y Dios había dado indicaciones, estipulaciones muy definidas, muy claras, pero algo ocurrió. Así es. El pacto con Noé está relatado en Génesis 6, versículos 5, 8, 17 y 18. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra,
para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Muy bien, ahí tenemos entonces en la palabra del Señor, tenemos este pacto. ¿Qué es lo que es un pacto? Es un compromiso, podríamos decir, es un compromiso entre dos personas. Aquí en esto, Dios quiere hacer un compromiso con el ser humano. Dios quiere entrar en un compromiso y siempre, en esto que ha leído Danisa, Dios siempre está buscando al hombre. Aquí vemos que la maldad había aumentado mucho, ¿no es cierto? No era el propósito de Dios que la maldad aumentara. Sin embargo, siempre Dios buscando al hombre, queriendo de nuevo que retorne a ese sector donde Él lo puede proteger, donde lo puede bendecir, ¿no? Qué grande que es el amor de Dios, ¿no? Exacto. Y uno ve, cierto, en este relato cómo se cumplen los tres elementos que deben estar en todo pacto. Primeramente, la acción de Dios, la parte divina, cuyo rol preponderante es la salvación del hombre. Y luego, ¿sí? Es decir, aunque el hombre reaccione, estoy pensando en el caso del Éxodo más adelante, cuando ellos claman, Dios escucha. Estoy pensando, por ejemplo, allí en ese centurión en Hechos, capítulo 8, que él está orando. Toda esa es una acción de Dios, entonces previa al ser humano, ¿no? Claro, por supuesto. Pero, y en el pacto siempre lo convoca Dios. Dios inicia el pacto. Dios llama al hombre. Y frente a eso, el hombre, cierto, tiene que recibir los beneficios de este pacto. Y por supuesto debe cumplir la voluntad de Dios con lo que el Señor le está pidiendo. Ahora, la voluntad de Dios es maravillosa. Esto no es otra cosa entonces, hermano Mario, que creerle a Dios, ¿no? Así es. Sí. Ahí, en el caso de Noé, la maldad había aumentado mucho, a pesar de que Dios quería bendecir al mundo, quería bendecir al ser humano. Sin embargo, dice que el hombre pensaba de continuo al mal. Y ahí es donde Dios nuevamente quiere, y en esto que le dice a Noé, ¿no? Hacer un arca, y como todos sabemos la historia, que él tiene que entrar en el arca con su familia y los animales. Hay un remanente. Yo veo en él un remanente. A pesar de la situación que hay en el mundo, en la maldad del mundo, Dios tiene un remanente. Claro. Entonces hay ahí un acto, hermana Danisa, de fe, de creerle a Dios, aun cuando nunca había llovido. Claro. ¿no? Y ahí estuvo el mérito de Noé. Porque el Señor, cierto, le ofrece la salvación, pero para eso él tenía que construir un arca. Primero aceptarla, ¿no? Exacto, claro. Primero aceptar la salvación. Aceptar la salvación y luego... La fe siempre lleva la obediencia. Exactamente. Él obedeció al Señor y entró en el arca. Porque eso es lo que el Señor le indicaba. Sí, estamos subrayando esto porque todos los pactos van a llevar más o menos el mismo esquema, ¿no? Sí, Abraham, exacto. En el nuevo pacto también, Claro. ¿sí? Pero aquí hay una cosa impresionante porque nunca había llovido. Claro. Dios le dice, construye un arca porque yo quiero protegerte y quiero salvarte de la situación. Claro. Y como dice, tenía que tener fe, tenía que creer. Claro. Y otra cosa que es importante, él tenía que tener una comunicación con Dios. Cómo él escucha la voz de Dios, cómo reconoce la voz de Dios, cómo le obedece a Dios. Tenía que tener una intimidad. Entonces el pacto lleva un relacionamiento también con Dios. Porque hay incluso algunos hechos históricos y se han hecho algunos hallazgos arqueológicos donde se han descubierto pactos de reyes con o entre personas, pero aquí es un pacto no entre personas, sino entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Y mientras él construía el arca, no nos olvidemos que el resto, cierto, de la gente se reía de él, se mofaba, pero él mantuvo su fe en Dios, cierto, construyó el arca y cuando comenzó a llover, entraron en el arca y se cerró la puerta. Y eso en buenas cuentas, cierto, es el cierre de la puerta de la gracia.
Es decir, cada pacto tiene un tiempo también, ¿no? Exacto. Y ellos entraron en el arca y se salvaron. Y el mérito de Noé es que él no sabía a dónde iba, no sabía con qué se iba a encontrar, porque cuando veamos a Abraham, ¿cierto? Sí. Abraham sabía que tenía una tierra prometida, pero no entró en el arca y no sabía a dónde iba. Aquí es donde está la fe. La fe. La Por eso que confianza. Hebreos 11:7 nos dice, ¿cierto? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amigos, entonces Dios hace un pacto con nosotros, una promesa también, y nosotros debemos de creer a esa promesa, y la fe verdadera va a llevarnos siempre a la obediencia, al relacionamiento con Dios. Digamos, al relacionarnos con Dios, Dios nos va a dar de su espíritu, de su gracia, para ser obedientes entonces a las estipulaciones del Claro, pacto. efectivamente, o sea, el instrumento del pacto es la gracia. Noé, cierto, halló la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, Pastor, era un varón justo. Pastor, Ya. pero definamos para nuestra gente qué es lo que es la gracia. Muy bien, buena pregunta. Ujú. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Bueno, Pablo en el Nuevo Testamento habla de la gracia constantemente como un don maravilloso, es un regalo de Dios. Es un reflejo, en cierto aspecto, por supuesto, del carácter de Dios. Dios es amor, ¿no? Y su gracia maravillosa, y la vemos constantemente a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, cómo Dios actúa, cómo Dios va en busca de lo que ustedes mencionaban del hombre, Sí. cómo Dios tiene esta condición especial hacia Noé, hacia Abraham. Y no estaba pensando solo Noé, porque alguien podría pensar, bueno, Noé y Abraham. No, él está pensando en cada uno de nosotros Sí, también. por supuesto. Porque a través de Abraham y de esta promesa también está la Exacto. promesa del Mesías. Sí, Sí, porque Noé también predicó esos 120 años, tratando de también testificar del amor de Dios. Así es. claro. Su vida, su palabra, sus acciones testificaban de su fe y de su confianza en el Señor. Tenemos que ir al pacto de Abraham, hermano Mario. ¿Cómo esto del pacto de Abraham? Es tremendo, y a veces más de un momento hemos estado bajo una noche estrellada y miramos al cielo y nos recordamos de lo que Dios le dijo a Abraham. Cuenta las estrellas, y no sé si ustedes cuando más pequeños intentaron Sí, contar las sí. estrellas, Imposible. pero uno trata de contarlas y después se da cuenta que es imposible, ¿no? Es, Así es. Y aquí también vemos, como veíamos en Noé, una relación también de Abraham con Dios. O sea, vemos también una comunicación. Abraham también escucha, conversa con Dios. Claro. Y esa intimidad a mí me impresiona, a mí me conmueve. ¿Cómo nosotros podríamos o podemos también tener esa intimidad con Dios? ese relacionamiento, Ese relacionamiento. con el Señor. Sí. Poder Ahora- reconocerla. Ahora, ¿cómo sería esto? Porque yo veo, Noé sale del arca, hace un sacrificio a Dios. Sí, Abraham se inicia este pacto y también se hace un sacrificio. Y a nosotros también se nos pide en Romanos 12 que seamos sacrificios claro. agradables al Señor, ¿no? Y lo interesante es que cuando Noé salió del arca, no se preocupó de construir viviendas, ¿cierto?, para su familia, sino que lo que primero que construyó fue un altar para adorar al Señor y ofreció sacrificio. Bueno, ahí se da Y ese es que lo primero es Dios. lo primero es Dios, Lo primero es por Dios. supuesto. Dios siempre toma la iniciativa, entonces Sí. eso debemos tenerlo siempre en mente. Él es el pastor que sale a buscar la oveja, no es la oveja que anda Eso, buscando claro. al pastor. Y acá estamos constatando fehacientemente en la Sagrada Escritura. Y la busca, y la cuida, y la levanta, y la apoya, y la ayuda. Claro, y desde el Edén, cuando Adán se escondió, ¿cierto?, junto a Eva por el pecado que habían cometido, lo primero que dice el Señor, ¿cierto?, es ¿dónde están? ¿Dónde estás? Y ese donde estás no era un reproche, No, no, no. era una búsqueda. Creo que el Señor nunca reprocha, Él siempre Era- espera al pecador, que el pecador vuelva. Era una búsqueda no en el sentido que Dios no sabía dónde estaban, Claro. sino más bien una expresión y una manifestación de su gracia. Exacto, por supuesto. De encontrarlos, lo que estaba mencionando recién aquí en Romanos. Por lo tanto, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios
estoy leyendo Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, o culto racional, dicen otras versiones. También en el nuevo pacto nos vamos a dar cuenta entonces que está el sacrificio, ya no ese que hizo Noé, no el que hizo Abraham, sino que el que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué tremendo, qué lindo. Lindo. Vamos entonces. ¿Qué más podemos mencionar de Abraham? Leo los versículos ¿Ya? 12 del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí yo creo que es tremendo que a una persona que está viviendo bien, Ur de los Caldeos era una ciudad que era próspera, una ciudad importante, Claro. una ciudad, no sé, como las mejores ciudades nuestras, y sin embargo, Incluso con alcantarillado ya en ese en tiempo. esa época, porque hoy día se ha descubierto eso, que, y sin embargo, en esa comunicación de Abraham con Dios le dice, sal de la tierra, Claro. vete de acá. Oye, tenemos que pensar que esa tierra, ¿cierto? Era una tierra idolátrica, una tierra pagana, una tierra de maldición, digamos, de muerte. Y el Señor lo convida a salir, ¿cierto?, a una tierra de bendición, a una tierra, lo convida a salir de la muerte a la vida, de la oscuridad pero a era la una luz. tierra que él no conocía. Claro. Ah, no, Así que tenía que ejercer la fe. la fe. Alguien dijo que no Sí. es tan importante a dónde vamos, sino con quién Exacto, vamos. ¿con ¿no? quién vamos? Y él sabía que Dios iba con Sí, él. pues. Y eso es lo Sí. importante, ¿no? Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver. Para ustedes este tema es importante, ¿o no? Porque ustedes que realmente tienen que salir, de repente Sí. son llamados para ir a otros lugares, Claro. Sí. también a hacer la labor que Dios quiere, o sea, la predicación del mensaje. Uno como ministro del Señor sale muchas veces sin saber a dónde va. Nunca ha estado en Claro, esa ciudad. claro. A veces nunca ha estado en ese país, en ese lugar. Pero uno sabe, como Abraham, que Dios va a estar con uno, que Dios lo va a guiar, lo va a dirigir. Dice, su obediencia reveló su fe tanto a los hombres como a los ángeles. Qué Claro. tremendo la obediencia de Abraham. Sí. Y fue este hombre a quien Dios pidió un sacrificio que no ha pedido a ningún otro ser en esta tierra. ¿Mm? Y que sirvió de ilustración no solamente para nosotros en la tierra, ¿Cierto? sino para clarificar ante el cielo todavía el sacrificio del Señor Claro, Jesucristo. y por eso que en Hebreos 11, 8 al 10 señala, ¿cierto?, el apóstol Pablo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Eso es lo que el Señor nos pide, la obediencia. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, y esto lo encuentro maravilloso, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y continúa Hebreo avanzando diciendo de que no se le dio a él lo que ellos buscaban, sino que se esperó para que no se adelantase, sino que todos juntos pudiésemos recibir esa herencia. Claro. Abraham, dice el folleto, entonces reveló la relación clave entre la fe y las obras. La fe verdadera siempre va a estar unida a una obras. obra verdadera, Sí. una obra que no es para la salvación, sino porque somos salvos en Cristo Sí. Jesús y que es para glorificar a Dios. Claro. La promesa de la salvación viene primero, luego las obras, aunque no pueda haber comunión de pacto ni bendición sin obediencia. Esa obediencia es la respuesta de la fe a lo que Dios ya ha hecho. Nosotros le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero. Claro. Por eso Dios nos llama a la acción. Aquí Así es. no se quedó solamente con creer, con estar con Dios, sino Claro. Dios nos saca de ahí, Dios nos llama Claro. y nos llama para protegerlo también.
Claro, protegerlo, porque era la maldad tan grande, lo mismo que con Noé. claro. La maldad de la ciudad ya Sí. dice que su padre ya Exacto. adoraba a dioses ajenos. Claro. Y Dios, Bueno, y Abraham igual. así es. Oye, y dice, cierto, la Biblia que la fe sin obras es fe muerta. Ahora, dejar la familia, dejar todo, Oh. es una tarea que no cualquiera la hace. Sí, Ahora, lo que Dios vio y la relación que tuvo Dios con estos grandes hombres de la Escritura es la misma que Dios quiere tener con nosotros hoy día, exacto. ¿cierto? Y alguien puede estar preguntando, pero ¿y qué es lo que es la fe? Fe no es otra cosa que creerle a Dios. Es creer Claro. que Dios no miente, que Dios Claro, es fiel es fiel. a su promesa, que Dios va a cumplir, ¿no? De manera que eso lo vemos entonces en la Sagrada Escritura, y hoy día también debemos acercarnos y aferrarnos a Dios usando este brazo de la fe para avanzar en nuestra experiencia cristiana. Después tenemos entonces el pacto con Moisés, ¿no? Con Estos Moisés. pactos van siendo ratificados constantemente y algunos han sido, o el pacto a veces ha ido teniendo una mayor claridad todavía en lo que vendría. ¿Cómo esto de la... Sí, Uno podría pensar que, ¿por qué hay tantos pactos? ¿No es cierto? Uno puede decir, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Que hay tantos pactos? Y no es que hay tantos pactos. El pacto es siempre querer Es Dios el mismo. estar y bendecir a su pueblo, a sus Claro, hijos. sí. Pero somos nosotros los que siempre estamos abandonando el lugar donde Claro. Dios puede bendecirnos. Exacto. sí. El pacto es el mismo a lo largo de toda la Biblia porque es un pacto de gracia. Sí, de amor. Se dice que el pacto del Sinaí, ¿cierto? El pacto con Moisés es un pacto de obra, pero eso no es cierto. Ahí está implícita la gracia. En Éxodo 20, versículo 24, uno puede verificar que este es un pacto de gracia, porque la gracia de Dios está presente en todos los pactos. Y uno la ve a través del proceso, del desarrollo en la vida del pueblo de Israel. Aún en los momentos complicados de esclavitud, por ejemplo, cuando estaban allí en Egipto y sus hijos estaban para ser muertos, cómo ellos Claro. crecían y se aumentaban. Claro. Y si hiciéramos exámenes en algún momento a las mujeres de estas grandes mujeres de la Biblia, un ginecólogo se hubiese hecho rico ahí eran casi todas estériles, pero Dios siempre obraba y Claro, terminaba creciendo a tal extremo que el pueblo iba aumentando constantemente. claro. Bueno, acá en el pacto con Moisés, ¿cierto? Primero viene la bendición de Dios, la parte divina. Liberó al pueblo de Israel, ¿cierto? Del yugo de los egipcios. Lo sacó de Egipto. Lo sacó de ahí. Fija, pero después viene la gran bendición también del Señor, en los 10 mandamientos, ¿cierto? Que dio a Moisés en las tablas de la ley y que le dijo a su pueblo que esas eran las normas, ¿cierto? Que ellos tenían que guardar para tener vida. Ujú. Yo agregaría algunos detallitos ahí. Primero, el pueblo clama a Dios. Dios escucha, Claro. los salva Ujú. y los saca de Egipto. Claro, Dios también nos quiere sacar a nosotros de Egipto, ¿no es cierto? sí, Cruzan el Mar Rojo y el apóstol menciona que fueron bautizados en la nube claro. y los lleva hasta el Sinaí, donde le entrega las estipulaciones entonces de ese pacto, Ujú. la base del pacto, los 10 Los 10 mandamientos, mandamientos. reflejo del carácter de Dios. Entonces, después de esos 10 mandamientos, el Señor da indicaciones en relación a la adoración, Ujú. como Él quería que le adoráramos. Así que siempre debiéramos llevar esa línea, siempre primero la salvación, después vienen los requerimientos, Las obligaciones. las obligaciones. Claro. Sí. Muy bien. Ahora la Biblia menciona también, no sé si alguien quiere mencionar más sobre el pacto de Dios con Moisés. Sí, dice, quiero leer el versículo 4, dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Dios siempre quiere llevarnos al lugar donde puede morar tranquilamente con nosotros, donde puede tener una relación poderosa con nosotros. Aquí Dios quería llevar a su pueblo a la Canaán, donde una tierra que fluía leche y miel. Claro. Pero sin embargo, siempre nosotros como seres humanos
siempre fallamos, ¿no? Claro, y en el Edén también, pues el Señor quería tener, ¿cierto?, una comunión con Adán y Eva, ¿cierto?, que Él los había creado, los puso en un lugar maravilloso, iban a vivir eternamente, tenían su carácter, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el hombre? Prefirió el mal, eligió el mal, como tú bien decías, ¿cierto?, a esta maravillosa bendición del Señor que tenían con Él, tenían una comunión permanente, veían al Señor cara a cara. Y todo eso lo echaron por la borda. Así es. Entonces debemos colocar el lado correcto siempre. Lo que la hermana Dani se acaba de mencionarnos es que nuestra preocupación debe estar basada siempre en nuestra relación con el Señor. Exacto. A veces estamos más preocupados si nos vamos a equivocar, si vamos a hacer esto, si vamos a hacer esto otro, o qué obras hicimos, sino que al relacionarnos con Él, Él nos va a dar la fortaleza y las obras vendrán como resultado de nuestro relacionamiento con Dios. Exacto. Así que a quién debiéramos o a dónde debiéramos colocar toda nuestra energía, nuestra vista, es en el Señor. Exacto. Es lo que también menciona Hebreos, Claro. ¿no? Colocar nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de Porque Él es quien se nuestra fe. preocupa de nosotros y nos abre todos los caminos. Es importante lo que usted dice, pastor, porque tanto Noé, Abraham como Moisés también tuvieron errores, se equivocaron. Sí, Y se equivocaron no una vez, sino muchas o varias veces, muchas ¿no? veces. Sin embargo, siempre Dios está ahí con ellos. Sí, No hay justo, dice Pablo, ni a uno. Ni uno solo. ¿No? Somos todos pecadores. pecadores. Claro. Pero Juan también menciona, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si Claro. alguno peca, tenemos un Claro. abogado, a Jesucristo el justo. Tenemos entonces ahora el pacto en el Nuevo Testamento, ¿no? Allí en Jeremías 31 al 33, entonces se menciona, si no estoy equivocado, por primera vez esta expresión del nuevo pacto, No, ¿no? claro, porque por primera vez se menciona Berit en el pacto con Noé. Ujú. Es la primera vez que aparece en la Biblia. Y ahora aparece el nuevo pacto acá en Y Jeremías. esta palabra como Berit que usted menciona aparece varias veces 287 veces en el 287 Nuevo veces. Testamento. ¿Sí? Es interesante, incluso Orígenes va a ser que le va a llamar Nuevo Testamento justamente usando la palabra de pacto, Claro, ¿no? O pacto o o testamento, en el testamento. caso del- Exactamente. Así que aquí tenemos entonces una promesa maravillosa que nos acerca a nosotros más todavía, Así ¿no? es. ¿Podemos leer ese texto? ¿Alguno de ustedes lo tiene? Yo lo ¿Sí? tengo acá, no Por sé. favor, hermana. Sí. Ya. Jeremías 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Interesante, el apóstol Pablo allí en Hebreo toma también estos elementos de no haber entrado en el reposo, de que no fue porque Dios fallara, sino porque ellos fueron incrédulos, fueron desobedientes. Claro, Incluso cuando debían ir para reconocer la tierra y se trajo el informe, recordemos entonces que solamente 2 personas estaban viendo cómo Dios veía las cosas y todos los demás estaban pensando que Dios no estaba cumpliendo lo que Dios había prometido.
Así que la desobediencia viene como consecuencia de la falta de confianza y de creerle a Dios. Quiero leer aquí un poquito en relación a los pactos lo siguiente. En la situación divina humana, el pacto es una relación divinamente iniciada y soberanamente ordenada entre Dios y el hombre, en la cual Dios, como Señor superior, revela, confirma y cumple bondadosamente la promesa del pacto. El hombre, como beneficiario de los dones divinos del pacto, libremente acepta la relación duradera y presta obediencia a las obligaciones divinas, es decir, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, por la ayuda y la capacitación y la gracia provista por Dios para poder llevar adelante entonces el cumplimiento de estos pactos. O sea, que nos habilita a nosotros para cumplir con los requerimientos y para crecer en la fe es Dios mismo. Claro. Así que la obra es del Señor. Es del Señor. Mire, Hebreos 8 y Hebreos 10 también lo menciona. Se menciona lo siguiente aquí en la palabra del Señor, lo que usted acaba de leer. Si aquel primer pacto, dice el versículo 7, estoy leyendo Hebreos 8:7, si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, como ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y será ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Una tremenda promesa para nosotros. Claro. Dios va a colocar entonces su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. En el capítulo 10 lo hace un poco diferente. Dice que va a colocarlo en el corazón y la va a colocar en nuestra mente. Claro. Qué maravilloso, es decir, si nosotros somos obedientes, estamos guardando los mandamientos del Señor. No es una virtud nuestra, sino es la acción de Dios. De Dios, sí. O sea, nuestra mente va a estar conformada en base a los 10 mandamientos del Señor, los cuales cumpliremos de manera natural. No va a ser gravoso. Entonces, el suma aquí, hermano Mario, es creerle a Dios. Así es. Sí. Que Él va a hacer la obra. Solamente creer. Claro. Creer y obedecer. Claro. Si uno cree realmente de corazón, Claro. eso lo va a llevar a obedecer a Dios. Claro. Es que como dijo un gran pastor luterano, solo los que realmente creen obedecen. Así es. Y solo los obedientes realmente creen. Claro. Entonces, es maravilloso ir viendo estas promesas que Dios tiene de hacer su obra en nosotros. Quiere hacer una obra con nosotros, pero quiere hacerla en nosotros también, ¿no? En nuestras vidas. Y aquí está este mensaje de Jeremías entonces que se extiende para nosotros para este tiempo, de la promesa del pacto del Señor. Muy bien, vamos a ir avanzando ya a la parte final, ¿no? Aquí, Patriarcas y Profetas, es un libro maravilloso que también tiene varios aspectos que nos ayudan a comprender mejor los propósitos, los planes, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál deberá ser entonces nuestra actitud ante esto que estamos viendo de cómo Dios busca constantemente al ser humano, cómo Dios, incluso cuando los hombres fracasaron en el pacto o no dieron cumplimiento, el Señor nuevamente vuelve a llamar al hombre y lo busca? Eso es impresionante, y eso refleja el amor que Dios tiene por nosotros, ¿no? Cómo Dios nos sigue buscando a pesar de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y eso es maravilloso, eso es lo que nos conmueve. Por eso siempre decimos lo mismo, ¿no? Cómo hacer lo que Dios quiere que hagamos, no sacarnos lo que nosotros a veces luchamos, peleamos, hacemos tantas cosas y no tratamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Claro, Ellen White, en su libro Nuestra elevada vocación, dice lo siguiente:
el pueblo de Dios debe distinguirse como un pueblo que le sirve plenamente, de todo corazón, que no se honra a sí mismo y que recuerda que mediante un solemne pacto está comprometido a servir a Dios y únicamente a Él. ¿Y quiénes son el pueblo? Aquellos que han guardado los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, aquellos que han recibido al crucificado como su Salvador. ¿Por qué leo esto? Porque el Señor establece un pacto, ¿cierto?, con su pueblo, un pueblo que debe ser la luz del mundo, reflejar al Señor, dar a conocer su mensaje y anunciar la gran esperanza que es su segunda venida. Así es. Hay otra cita aquí que menciona en relación al Señor el deseo que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de servirlo. El yugo de este servicio lo lleva Cristo mismo en su humanidad. Nosotros a veces hablamos de servir a Dios. En verdad, yo muchas veces he pensado si es que realmente nosotros servimos a Dios o es al revés, ¿no? Es Dios el que nos sirve, ¿no? Claro. Porque en la cena del Señor yo veo al Señor sacándose el manto, Sí, claro. y colocándose comenzando a lavar los pies de los discípulos. Dice, Él dijo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dijo, sino para la voluntad del que me envió. El amor por Dios, el celo por su gloria y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir y morir. Tal fue el poder dominante en su vida. Él nos invita a adoptar este principio. Yo creo que no hay nada más lindo en la vida que servir a los demás, ser sierva de los demás. Y eso nace de Dios. Claro. Y eso trae gozo, trae paz, trae satisfacción. Claro. Y uno, por lo menos en mi caso, yo lo he hecho a lo largo de mi profesión, siempre tuve ese pensamiento, ¿cierto? Ese predicamento de servir a quienes tuve a mi alcance. Qué lindo. Esta relación entonces que Dios quería tener con nosotros, con los seres humanos, se rompió el pecado, Isaías lo menciona, produjo separación, claro. Pero Dios ha estado constantemente obrando para restablecer esa relación. Y Cristo vino a mostrarnos los propósitos y quién era el Padre, cuál era su carácter, cómo es Dios, claro. Y nos muestra del amor de Dios. Y nos guía para entrar entonces en esa nueva relación de compromiso, de servicio, de adoración y, ¿por qué no decirlo?, de compañerismo también. Porque Abraham, que nosotros hemos mencionado en la Escritura, se lo conoce como el amigo de Dios. Sí. Y ser el amigo de Dios, qué tremendo. Por eso todo lo que hemos estudiado está lleno de promesas. Sí. Cómo Dios nos promete estar con nosotros, ayudarnos. Y hay una promesa que dice, yo seré tu escudo. Yo seré tu escudo. Es maravilloso nuestro Dios, cómo nos trata, cómo quiere tener esa relación con nosotros. Claro. Y lo más maravilloso es que todas sus promesas se han cumplido. Así es. Eso es lo más maravilloso. Entonces, apreciados amigos, Dios quiere entrar en una relación de pacto con nosotros. Entre en esa relación pactual con Él. Crea sus promesas, acepta sus promesas, camina con Él, conversa con Él, restablece esa relación. Si se rompió en algún momento, este es el momento de hacerlo, de restablecer esa relación. Apocalipsis dice que Él está a la puerta, Él está llamando, que Él nos invita a restablecer ese relacionamiento. Aquel que escucha, aquel que oye y abre la puerta, voy a entrar, voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. Entonces, que Dios pueda guiarnos en esa relación con el Señor, una relación de pacto. Ahora, si no tienes esa relación de pacto con Dios, ¿qué le vas a decir? Pero si Dios es tu socio, muy bien, puedes relacionarte con Él, conversar con Él y ir donde Él. Muy bien, el tiempo se nos ha ido. Y cuán importante lo que usted dice, pastor, porque estamos viviendo en un tiempo de crisis, ¿no es cierto? En tiempo de pandemia, donde hemos visto cosas difíciles, terribles. Sin embargo, tenemos que estar seguros y creer que Dios está con nosotros. Cristo le prometió a los discípulos, ¿no? Cuando Él se iba, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Es tremendo eso y las promesas están aquí en la Escritura. Y creamos esas promesas porque esas promesas son ciertas, son verdaderas y traen paz a nuestro corazón. De repente a lo mejor alguien nos está viendo que tiene algún familiar, que algún ser querido bajo el descanso. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús no miente, Dios no miente, Dios Claro. dice la verdad. Nuestra confianza está en Él. Claro. Vamos donde Él, pidámosle de su gracia, de su misericordia y Él nos va a escuchar. Exacto. Y los tiempos que estamos viviendo actualmente, ¿cierto?, son los que han sido, por ejemplo, ya anunciados en Mateo 24, 37 al 39, que dice, más como en los tiempos de Noé, Así es. así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, estamos llegando a la parte final. Quizás una subrayadita, una pincelada a cada uno de estos pactos. Vamos a estar trabajando con ellos más adelante. Quizás una miradita cortita para concluir con el nuevo pacto, ¿no? Nuevo porque fue ratificado en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo. Hebreo le llama un mejor pacto. Claro que es mejor, porque no era la sangre de un animal, como habíamos mencionado, exacto. sino que es la sangre de del Cristo. Señor Jesucristo. Así que tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas, tenemos un mejor sumo sacerdote, dice Hebreo, que permanece para siempre, una mejor ciudad, mejores promesas. Todo es mejor en Hebreo. No es que lo de antes era malo, pero esto es mejor. Claro. Lo de Hebreo es mejor. Así que el Señor pueda guiarnos para seguir estudiando la palabra del Señor, estas promesas, estos pactos maravillosos del Señor. Un minuto para cerrar, hermano Mario, y después hermana Danisa. No, solamente que como hijo de Dios, creer, ¿no? Creer en Dios, tener la seguridad, como decía usted pastor recién, o antes, al comienzo, no hay mejor lugar de donde uno está con Dios. Es el lugar más maravilloso, el lugar donde uno está con Dios. Y Dios ha dicho que estará, y Cristo estará con nosotros hasta el último día. Así que, instarlo a creer, a confiar en estos momentos de crisis, de problemas, de luchas, de problemas en nuestros hogares. En muchos hogares, confiar en nuestro Dios. Él está con nosotros y estará hasta cuando Él venga. Amén. Bien, yo pediría que el Señor derrame el Espíritu Santo sobre cada uno de sus hijos para que nos ayude a tener cada día más fe en Él, ¿cierto? Para que nos ayude a estudiar su palabra, a comprenderla y también enseñarla a todos aquellos que tenemos a nuestro alcance. Las promesas del Señor hemos visto, ¿cierto?, en esta lección son maravillosas, maravillosas. Y debemos nosotros ceñirnos a las Escrituras, a lo que el Señor nos manda, ¿verdad?, hacer, internalizar sus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces hemos visto en el día de hoy las bases de este nuevo pacto. El Señor el iniciador, Dios el iniciador, sus mandamientos, las estipulaciones, pero también en el nuevo pacto aparece el Señor Jesucristo como nuestro representante en este nuevo pacto. Ya no es el pacto entre Dios y el hombre, sino que es entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y nosotros nos escondemos en Cristo Jesús. Él es nuestro representante. Claro. Que Dios te guarde, que el Señor te bendiga, que entres en una relación pactual con el Señor y que puedas caminar esta semana con esa confianza, con esa fe en el Señor Jesucristo. Estamos para servirte. Si deseas que oremos, puedes escribirnos y estamos a tu disposición. Que el Señor te guarde. Una linda semana y un lindo sábado en el Señor. Interesante repaso de la lección que hemos tenido y agradecemos a nuestro pastor Edison Jaque, nuestro hermano Mario Muñoz y a la hermana Danisa Ivanovich. Como directiva de Escuela Sabática los instamos a realizar su estudio personal de la Escuela Sabática en esta próxima semana. La lección número 3, que lleva por título Por los siglos perpetuos, y el versículo de memoria se encuentra en Génesis 6:8 y dice así: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
A continuación, los invito a participar y ver el espacio de nuestros niños que está a cargo de la clase de infantes. Hola amigos, hola Iglesia de las Condes. Les vine a demostrar los símbolos de la Santa Cena. Y como la clase de infantes, se lo vamos a presentar. Pongan mucha atención. Chao, chao. Feliz sábado. Este pan significa el cuerpo de Jesús y este jugo de uva la sangre. Chao. El pan representa el cuerpo de Jesús. El jugo de uva representa la sangre de Jesús. Y este rito se hace para recordar que Jesús murió en la cruz por nosotros. Pan significa el cuerpo de Jesús. El jugo significa la sangre del Señor. Chao. Jesús murió por mí en la cruz. El pan representa su cuerpo y el jugo de uva su sangre. Gracias, Jesús. Hemos llegado al final de este programa y quedan todos cordialmente invitados para el próximo sábado a las 10 de la mañana para participar de un nuevo programa de Escuela Sabática. A continuación, los invito a alabar el nombre de nuestro Dios con las estrofas del himno número 100, Lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado en Jesús mi Señor. Es mi gloria eterna, Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día, toda gracia en ti, Señor, halla el alma mía. En Jesús
al sarmiento de la vid, vida de ti traiga. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Les invito a inclinar el rostro para orar. Amado Dios, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Aquí nos encontramos un grupo de tus hijos reunidos y queremos de manera especial, Señor, entregarte nuestros corazones nuevamente. Mi Dios eterno, tú nos conoces como la palma de tu mano. Y también, Señor, sabes que la intención de nuestro corazón es aceptar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y ser partícipes de este nuevo pacto. Dios eterno, queremos pedirte que tú nos protejas en lo porvenir y que vuelvas pronto, porque queremos vivir contigo por la eternidad. Mora, mi Dios, en nuestros corazones y que tu Espíritu haga la obra que debe hacer en cada uno de nuestros corazones, de tal forma, Señor, de que siempre hagamos tu voluntad y que solamente te agrademos a ti. Queda con nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Invitamos a cada uno de ustedes que permanezca en nuestro canal para el segundo servicio. A todos les deseamos un feliz sábado. Hazme un vaso de honra, Padre, hazme un vaso de fe. Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti. Señor, quiero siempre hacer tu querer y tu ley obedecer. Me siento tan débil, mas con tu poder he de vencer. Te rindo mi vida para tu servicio, donde me mandes iré. Y de día en día seré mensajero, llevando amor y paz. Hazme un vaso de honra, Padre, hazme un vaso de fe. Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti. Lléname con tu luz y gracia y honra, que mi corazón se llene solo de ti.
Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, que vengan a mí los pequeñitos, pues de ellos es el reino de Dios. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola chicos, feliz sábado. Hoy nos encontramos en medio de la naturaleza, pues les quiero presentar a Rocky, este bello perrito. A él le encanta estar mucho tiempo en el parque y correr de un lugar a otro. ¿Y ustedes tienen mascotas en casa? Estoy segura que muchos me dirán que sí. Vamos a dejar entonces seguir corriendo a Rocky en el parque y nosotros vamos a escuchar nuestra historia del día de hoy. La historia que escucharemos el día de hoy es verdadera y nos enseña que Dios oye a los niños. Es por eso que hablaremos de dos hermanitos. Uno de ellos se llamaba Eric, tenía 3 años de edad, y la otra hermanita se llamaba Nicole, ella tenía 5 años. Ambos estaban muy felices, pues sus padres les habían regalado 2 cachorritos. ¿Se imaginan la felicidad de ambos hermanitos? Ellos disfrutaban mucho jugar con los perritos, llevarlos al parque, darles de comer, hacían muchas cosas juntos. Un día la familia se fue a la iglesia en día sábado. Mientras tanto, los cachorritos salieron de casa, cruzaron el jardín, las rejas que estaban allí, y pronto se encontraban en la calle y como eran muy pequeños no sabían cómo regresar a casa. Cuando la familia estuvo de vuelta, empezaron a buscarlos a los cachorritos. ¡Cachorritos! ¡Cachorritos! Buscaron en el patio y no los encontraron. En la sala tampoco estaban. ¡No puede ser! Los cachorritos habían desaparecido. Entonces los 2 hermanitos decidieron contarle a Dios lo que estaba sucediendo. Ellos tenían la seguridad de que nuestro Dios sabía dónde se encontraban los perritos. Comenzaron a orar y luego de ello salieron a buscarlos hasta en la calle, pero no los encontraron. Sus padres fueron en auto, preguntaban a los vecinos, pero nadie había visto nada, hasta que uno de ellos dijo que los había visto en dirección a aquella casa. Fueron a preguntarle a la dueña, pero ella dijo que no sabía nada. ¿Qué hacer ante esta situación? Pues los hermanitos continuaron orando día tras día. Ellos esperaban tener alguna noticia de sus perritos, pero hasta ese momento no sabían nada. Ellos oraban y le pedían al Señor cada día de esta manera: Dios mío, tú sabes dónde están nuestros perritos. Tráelos de vuelta, por favor. La mamá estaba muy triste, pues ella sabía que Dios oye las oraciones, pero responde a su manera y a su tiempo. Muchas veces el Señor nos dice sí en el mismo momento. Otras veces nos dice no, porque Él sabe que aquello no sería bueno para nosotros. Y Dios también nos dice: espera, tengo planes maravillosos para ustedes. Entonces, ¿cuál sería la respuesta apropiada ante esta situación? Pues tener fe y confianza en la palabra del Señor. Y eso no les faltaba a los niños, así que ellos oraban cada día. 2 semanas después, otro vecino le dijo a los padres que había visto a los cachorritos en la misma dirección de aquella casa que ya habían preguntado. Así que el padre no se quedó con la duda y llamó por teléfono a la dueña de aquella casa. Ella le negó todo nuevamente, pero el padre insistió y ante tanta insistencia la mujer
tuvo que decir la verdad. Ella había tomado a los cachorritos, pero ya no se encontraban en su casa, los había regalado a otras personas. Qué mal el actuar de aquella mujer, ¿verdad, chicos? Robar y mentir, pero Dios tocó su corazón y ella decidió devolver los cachorritos. Esta fue una gran lección para todos. Aunque demore un poco, continuemos en oración. Cuando Dios lo dispone, Él responde. Nicole y Eric aman a Dios y Dios los ama también. Ellos sabían que sucedería lo mejor. Chicos, ¿ustedes quieren confiar en Dios? ¿Quieren contarle sus problemas? Muy bien, pero recuerden, deben de saber esperar y la respuesta vendrá. No se den por vencidos. Escuchen lo que dice la palabra del Señor en Salmos 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú escuchas nuestras oraciones. Sabemos que tú nos oyes y que nos das lo mejor. Ayúdanos a tener calma y a confiar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos niños, nos seguimos encontrando como cada sábado en este espacio de la adoración infantil. ¡Nos vemos! Probad y ved. Historia de hoy. Baja temperatura. Mi nombre es Andrés Sánchez. Soy adventista del séptimo día y vivo en San Luis de Maranhão con mi esposa y con mis 2 hijos. Hace 3 años estábamos enfrentando una gran crisis financiera porque estaba cesante. Aunque tenía una buena experiencia profesional, no encontraba un trabajo que me diera el sábado libre. Diariamente entregaba mi currículum en las empresas. Incluso iba a lugares menos probables para encontrar un trabajo que me diera el sábado libre, como un shopping center o un mall, por ejemplo. Hola, mucho gusto. Aquí está mi currículum. Tengo experiencia en refrigeración industrial. He trabajado en la aviación y en otras grandes empresas. Conozco bien el área de Schiller y aire acondicionado industrial. Supe que necesitaban de un mecánico y me gustaría participar en el proceso de selección. Su nombre es Andrés, ¿cierto? Estoy leyendo su currículum y es muy bueno. Necesitamos a una persona que conozca esa área de Schiller, de aire acondicionado, para hacer que este lugar se enfríe, pues está malo. André, estamos necesitando una persona aquí con su perfil. ¿Quiere trabajar con nosotros? Entregue sus documentos en Recursos Humanos. Ya está contratado. Solo quisiera decirle una cosa. Es que yo soy adventista del séptimo día y no trabajo los sábados. ¿No hay problema? André, necesito a una persona aquí los sábados. No puedo dar libre ese día. Si es así, no podré contratarte. El sábado es el día de mayor movimiento aquí y no puedo liberarte ese día. Si no se puede, no hay problema. Le agradezco por la oportunidad. Será para la próxima. Siento que debo volver allá, mi amor.
Quizás él se arrepintió y me está buscando. Siento algo en mi corazón que me dice, ve y habla con él. Necesito mucho ese trabajo. Señor, buenas tardes. ¿Se acuerda de mí? Usted me entrevistó para la vacante de mecánico. Sentí que Dios quería que volviera a hablar con usted nuevamente. Ah, sí, tú eres el sabatista. Lamentablemente no te podemos contratar. El mall está súper lleno el día sábado. Necesito una persona aquí, así no se va a poder. André, por favor. Le tengo otra propuesta. Hace mucho calor en el mall, los clientes se reclaman. Ya llamé a algunas personas para resolver esto, pero nadie lo ha logrado. Si tú bajas la temperatura del mall y lo dejas en unos 23 grados, el trabajo es tuyo y te doy el sábado libre. Temperatura 26,3. Necesitamos bajar. ¿Me copia? $24,9. Vamos por buen camino. 23,8. Tenemos que bajarla más. ¿Me copia? Patio de comida. ¿Cómo está la temperatura ahí? Aquí L3, 23.3. Vamos a bajarlo un poco más. $23,2. Muy bien, equipo. Siento que este trabajo fue una gran bendición en mi vida. Atención, control. Confirma nuevamente la temperatura en L2. Sin embargo, las bendiciones son mucho más grandes. Estamos más cerca de Dios. Mis hijos y mi esposa participan activamente en la iglesia. Y yo soy anciano. Reconocer a Dios, aún en las dificultades, es tener la certeza que Él está al control de todas las cosas. Probad y ved. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado a todos nuestros hermanos que nos están acompañando. Es un gusto poder acompañarlos en esta mañana, ¿cierto? Es un privilegio tan grande también de poder exponer su palabra. Y bueno, un abrazo fraternal a todos nuestros amigos que por YouTube nos están mirando en estos momentos. Antes de poder abrir la palabra de Dios, queridos hermanos, ahí donde están, quiero invitarlos a que puedan inclinar su rostro para poder orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre bendito, por tu amor y tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites poder conectarnos a través de esta plataforma. Nos permite, Señor, también poder escuchar tu palabra. Y en esta hora, Señor, pedimos seas tú el que hable. Y si hay algún hermano que quizás nos está mirando en esta hora, que quizás tiene alguna angustia, tiene algún problema, tiene alguna dificultad en su vida, pedimos, Señor, de forma en especial que tú pongas tu mano poderosa sobre su vida y puedas entregarle la victoria en tu santo y poderoso nombre. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, queridos hermanos, antes de poder entrar a poder estudiar, ¿cierto?, lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, yo quiero comenzar esta mañana con una pregunta, y la pregunta es: ¿qué buscas tú cuando te conectas todos los sábados a la transmisión de la iglesia? ¿Qué buscas tú, cierto? Cuando tú levantas tu computador, abres tu computador, te envían el link y en ese momento tú pinchas en el link y empiezas a participar de la escuela sabática, empiezas a participar del culto divino. ¿Qué buscas tú? ¿Cómo está tu vida hoy día con Dios? ¿Cómo está tu experiencia personal con Cristo?
Jesús. Hace una semana terminamos una media semana de oración por Semana Santa. Y ahí estuvo nuestro pastor predicando, y quizás más de algunos de los temas que tú escuchaste, quizás caló en lo más profundo de tu corazón, que te empezó a llevar a una reflexión personal. Y es interesante, queridos amigos, queridos hermanos, que cuando reflexionamos en nuestra vida, cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo está nuestra vida espiritual, en cómo está nuestra vida personal, llegamos a la siguiente conclusión y comprendemos que el único que puede sanar tus heridas, el único que puede llenar el vacío que hay en tu corazón es Cristo Jesús. El único que puede comprender la situación que tú estás viviendo se llama Cristo Jesús. Vuelvo a repetir. El único que puede llenar el vacío de tu corazón y el único que comprende la situación que quizás tú en esta hora estás viviendo, quizás la situación que tu familia está viviendo, quizás la situación que tus hijos están viviendo, quizás la situación matrimonial que tú estás viviendo, el único que puede comprenderte se llama Cristo Jesús. Y hoy día, queridos hermanos, a la luz de la Biblia, vamos a comprender quizás qué es lo que estamos buscando. Y ahí donde están, queridos hermanos, quiero invitarlos al libro de Juan, capítulo 1, del versículo 19 en adelante. ¿Cierto? El contexto habla y va a aparecer nuestro personaje esta mañana, que es Juan el Bautista. Se hace mención que Juan el Bautista era familiar de Jesús. También se menciona que Juan el Bautista predicaba el Evangelio. Y también menciona que Juan el Bautista mencionó que él era una voz que clama en el desierto. Y cuando nosotros empezamos a leer ahora sí de lleno el versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan, está hablando de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron, dice, de Jerusalén, sacerdotes y levitas a preguntarles, ¿quién eres tú? Y en ese momento miren cómo responde Juan. Juan dice lo siguiente, él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Saben, queridos hermanos y amigos, los judíos sabían que la profecía se estaba cumpliendo. Los judíos habían leído las profecías de las 70 semanas, sabían que algo iba a suceder y en ese momento estaban investigando a Juan y le preguntan ¿quién eres tú? Porque querían saber quién era Juan y además querían saber si Juan era el Cristo. Pero Juan el Bautista responde, yo no soy el Cristo. Y en ese momento, queridos hermanos, en el versículo 21, le vuelven a preguntar y le dijeron, ¿qué pues? ¿Eres tú el Elías? Y saben, queridos amigos, es importante y esto me encanta. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia, cuando tú empiezas a meditar en una historia bíblica, tú no puedes pasar la historia como si fuera cualquier historia común. No puedes pasar a la rápida. Muchas veces te tienes que detener. Muchas veces te tienes que detener para meditar. Muchas veces te tienes que detener para reflexionar. Y muchas veces te tienes que detener ¿para qué? Para saber lo que Dios te quiere decir ese momento. Pero también para saber lo que Dios te quiere enseñar ese momento. Y la pregunta que le hacen a Juan el Bautista es, ¿tú eres el Elías? ¿Por qué los judíos preguntaron a Juan si era el Elías? Porque Dios había dado una profecía mucho tiempo atrás de que Elías volvería. Por eso, queridos hermanos, cuando uno estudia la Biblia se complementa. Cuando tú estudias la Biblia tienes que estudiar el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento. No solamente nos tenemos que quedar con una parte. ¿Por qué? Porque tú vas a comprender el Nuevo Testamento si también comprendes y estudias el Antiguo, porque el Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento. Y en ese momento le hacen la pregunta a Juan y le dicen, Juan, ¿tú eres el Elías?
¿Y dónde estaba esa profecía? Y ahí, queridos amigos, yo quiero invitarte rápidamente al libro de Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo del 1 en adelante. No pierdas el detalle de lo que tú vas a leer en esta mañana. Le dicen, tú eres el Elías. ¿Dónde salía la profecía que Dios había dicho que el Elías iba a volver? En Malaquías capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Mira lo que dice. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopas todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2, mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, dice, traerá salvación. Saldréis y saltaréis como el becerro de la manada. ¿Cómo salen los becerros de la manada? ¿Salen tristes o salen felices? Cuando nosotros leemos el texto, comprendemos que ellos saltan de felicidad. Y saben, queridos hermanos, el día que Jesús venga, el día glorioso que Jesús venga, va a ser un día gozoso para nosotros, va a ser un día de felicidad para nosotros, porque nos reencontraremos con nuestro Padre Celestial. Y en ese momento el texto sigue diciendo, mira, no pierdas el detalle, dice, pisotearéis a los malos, lo cual dice, serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. 4, dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, a cual encargué en Horeb ordenanzas y la ley para todo Israel. Y aquí está el 5. Y dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande, terrible. Él hará volver el corazón a los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea yo, venga y castigue la tierra con maldición. Cuando nosotros leemos y estamos afirmando las profecías del cumplimiento de Jesús, la gente sabía sobre la profecía que Elías iba a volver. La gente pensaba que Elías iba a volver, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos viendo, te vas dando cuenta que el que iba a volver quizás no era Elías en persona, sino lo que iba a volver era el mensaje, se repetiría el mensaje de Elías en el último tiempo. ¿Eres tú el Elías? Y responde Juan el Bautista. Volvamos a San Juan capítulo 1, versículo número 21, y Juan el Bautista responde, no soy. En ese momento le vuelven a hacer otra pregunta, ¿eres tú el profeta? Y Juan el Bautista en ese momento responde, tampoco soy el profeta. Entonces, cuando nosotros analizamos, Juan el Bautista no era el Cristo, Juan el Bautista no era Elías, Juan el Bautista no era el profeta. Y cuando nosotros seguimos leyendo, porque el capítulo no termina ahí, versículo número 22, dijeron lo siguiente, entonces le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 dice, y esto me encanta cómo responde Juan, porque él dice lo siguiente, yo soy la voz que clama en el desierto. Y saben, queridos hermanos, cuando nosotros vemos este texto, tenemos que comprender de dónde Juan el Bautista se basa para mencionar que él es la voz que clama en el desierto. Y para eso, queridos hermanos, tenemos que volver al Antiguo Testamento. Y yo quiero invitarte ahí a Isaías capítulo 40, versículo del 1 al 5. Isaías capítulo 40, estamos estudiando la Biblia, no pierdas el detalle, ¿cierto? Juan dice, yo soy la voz que clama en el desierto.
¿Y dónde Juan el Bautista se basa para decir eso? Isaías capítulo 40, versículo número 1 hasta el versículo número 5. Mira lo que dice ahí. Isaías capítulo 40, versículo 1 al versículo número 5. Y dice: consolaos, consolad a mí, mi pueblo, dice vuestro Dios. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén y dile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, dice, nivelad una calzada entre la estepa a nuestro Dios. Versículo 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allene. Versículo 5, entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda la carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Saben, queridos hermanos, por qué Juan dijo: yo soy la voz que clama en el desierto? Porque Juan el Bautista comprendía que Dios lo había llamado a enderezar, Dios lo había llamado a preparar el camino de aquel que iba a venir. Y cuando nosotros volvamos ahora al libro de Juan, cierto, capítulo 1, él más adelante va a decir lo siguiente, queridos hermanos: he aquí que viene uno después de mí, que yo no soy digno de desatar los cordones de su sandalia. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús viniendo, él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú vas leyendo esto, queridos hermanos, tú hoy me puedes preguntar a mí: ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y tú en esta mañana me puedes preguntar a mí: ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Saben, queridos hermanos? Juan el Bautista nos dio el fundamento de por qué hoy día estamos aquí. Y el fundamento es que nosotros estamos aquí para preparar, para enderezar el camino de aquel que ha de venir. Y los hombres de antigüedad lo dejaron, cierto, dejaron esa enseñanza, que cuando un rey iba para un lugar, preparaban el camino. Si el camino estaba deforme, ellos trataban de arreglarlo con tal de que el rey pudiera llegar bien a su destino y no tuviera ningún problema. Y déjame decirte en esta mañana que si tú estás conectado y viendo, cierto, la transmisión, no es por casualidad, sino que Cristo te está llamando. No te conectas tú todos los sábados simplemente para escuchar una historia bíblica. Nosotros estamos conectados, nosotros transmitimos porque proclamamos y preparamos el camino, porque Cristo viene. Amén. Nosotros, queridos hermanos, somos llamados a preparar, a enderezar, a predicar en medio de este desierto que Cristo viene muy pronto. Y déjame decirte que Cristo vendrá, estés preparado o no. Porque todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Juan el Bautista tenía una misión. Él transmitía a Jesús. Y mira lo que dice el versículo número 25. Y dice: y le preguntaron diciendo: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni el Elías, ni el profeta? Versículo 26 dice lo siguiente: Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno, a quien dice: vosotros no conocéis. Dice: este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Juan el Bautista bautizaba. Juan el Bautista predicaba.
Juan el Bautista, cierto, era la voz que clamaba en el desierto. Y yo a esta hora, querido amigo, tú que nos estás mirando, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ya has sido bautizado como lo hizo Jesús? ¿Has vivido ya la experiencia del bautismo? La Biblia menciona, cierto, que la palabra bautismo significa baptizo, que significa sumergir o sepultar. Cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús mediante el bautismo, la Biblia menciona que tú recibes dos grandes bendiciones. La primera dice que Dios perdona tus pecados y la segunda que recibes el don del Espíritu Santo. Por esa razón, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan dijo lo siguiente, dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mío, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Si quizás hace mucho tiempo tú llevas el deseo en tu corazón de poder entregarte a Jesús, en el primer momento que tú tengas la oportunidad, hazlo. Porque Cristo te está llamando, no solamente a entregar tu vida hoy, sino también te está llamando a preparar el camino, porque el Rey viene muy pronto. Amén. Y en ese momento, cuando Juan dice, cierto, yo dice, no soy digno de desatar la correa de los calzados, el versículo 29 menciona lo siguiente: al día siguiente Juan dice, vio a Jesús que venía a él y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué Juan el Bautista dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el mundo o que quita el pecado del mundo? ¿Por qué Juan dice eso? Y como hemos comprendido, tenemos que saber, cierto, a la luz de la Biblia, por qué Juan dice esto. Y cuando tú vas al libro de Isaías, capítulo 53, Isaías capítulo 53, ¿cierto? Juan ocupa, ¿cierto?, la figura de un cordero. Y cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en Juan capítulo 53, si nosotros damos una respuesta emocional, nos vamos a dar cuenta que el corderito era manso, que el corderito era puro, que el corderito era tranquilo. Pero si nosotros damos una respuesta, ¿cierto?, razonable, cuando nosotros damos una respuesta, cierto, de razón a través de las Escrituras, Isaías 53 dice lo siguiente, versículo número 4 de Isaías 53, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos paz cayó sobre Él el castigo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo número 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién era el cordero? El cordero era Cristo. ¿Quién era el Cordero cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Era Cristo. Y Cristo lo entregó todo por ti. Y esta mañana Cristo te está llamando a que tú puedas volver a sus brazos y aún más le puedas entregar tu vida. Al final del capítulo, queridos hermanos, queridos amigos, aparece Jesús. Y cuando yo sigo leyendo la historia me sorprende lo que Juan hace. Porque mira lo que dice Juan capítulo 1. Continuamos la lectura, no pierdas el detalle de lo que Juan hace.
Juan capítulo 1, versículo número 35 y 36, y dice: al día siguiente estaba otra vez, dice Juan, y con él 2 de sus discípulos. Juan estaba con 2 de sus discípulos, versículo número 36, y mirando a Jesús que andaba allí, dijo otra vez: este es el Cordero de Dios. Y el texto 37 dice: y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Dice que en ese momento Juan empieza a decirle a sus discípulos, a esos 2, he aquí el Cordero. Y los discípulos en ese momento le dicen a Juan: Juan, muchas gracias, Juan, pero hasta aquí nomás llegamos contigo porque nos has mostrado quién es el Cordero. Y en ese momento la Biblia dice que ellos siguen a Jesús. Yo esta mañana te estoy mostrando quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo esta mañana te estoy mostrando a Jesús, que es el único que puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Es el único que puede comprender la situación que tú estás pasando. Cristo Jesús es la solución para lo que tú estás pasando. Cristo Jesús es la solución que tú necesitas. Cristo Jesús es el Cordero. Cristo Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Él te está llamando. En ese momento, cierto, los discípulos siguen a Jesús y Jesús le hace una pregunta a ellos, que es la pregunta que esta mañana Jesús te va a hacer. Versículo número 38 dice, volviéndose a Jesús y viendo que lo seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Y en ese momento, cierto, le dice que buscan. Le dicen: ¿qué necesitan? ¿Qué quieren de mí? Y en ese momento los discípulos que estaban siguiendo a Jesús, en el versículo número 38 siguen diciendo, y ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y aquí yo quiero que comprendas algo, que cuando tú le entregas tu vida a Cristo Jesús, tú quieres pasar tiempo con Él, quieres estar en el lugar que Él se encuentra, quieres aprender a caminar con Él. Querido joven, si tú hoy día dejas que Cristo dirija tu vida, entonces vas a vivir una relación con Él, vas a empezar a caminar con Él, lo vas a empezar a conocer aún más. Cristo te llama. Cuando tú le abres tu corazón a Dios, tú quieres estar en el lugar donde Él se encuentra. Y he ahí una de las razones por la que hoy día estamos aquí, porque queremos pasar tiempo con Jesús. Cuando en ese momento ellos preguntan: Jesús, ¿dónde vives? ¿O dónde posas? El versículo 39 termina diciendo: y les dijo: venid y ved. Vengan, entren, miren. Y en ese momento, cierto, el texto sigue diciendo: fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era uno como la hora décima. Déjame decirte, no importa cuántas veces tú te hayas equivocado en tu vida, no importa cuántas veces tú hayas tropezado, no importa si durante toda tu vida tú te has alejado de Dios, lo importante es que hoy día vayas a Jesús y le digas: aquí estoy, porque Cristo no te va a rechazar. Cristo, al contrario, te va a aceptar tal y como tú eres. Cristo te dice: venid y pongámonos a cuenta. Si tu pecado es rojo, dice, como la grana, serán emblanquecidos. Y Jesús te dice que busca. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? Ven y ve. ¿Necesitas protección? ¿Necesitas un milagro? ¿Necesitas sanidad? Ven y ve. Cristo te llama. ¿Saben, queridos hermanos? Cristo te acepta. Cristo te va a recibir. Pero Cristo también te va a perdonar.
Y en esta mañana Él te está llamando para tomar decisiones de vida eterna y aún más para entregar tu vida, pero también para preparar el camino. Yo no sé cuántos de los que están mirando en esta hora quieren tomar una decisión. Yo no sé cuántos de los que están mirando en estos momentos la transmisión quieren decirle: Señor, yo quiero preparar el camino. Quiero enderezar el camino. Quiero trabajar en este caso por ti. Quiero preparar para volverte a ver por segunda vez. Cristo te está llamando. Cristo te está llamando a predicar. Y quizás hay un amigo que en esta mañana no está viendo, pero tampoco le ha entregado su vida a Jesús. Hoy día Cristo te está llamando a entregarte a Jesús. Si tú quieres tomar una decisión esta mañana, ahí en el chat escribe: yo acepto a Jesús. Yo esta mañana quiero orar por ti. Yo esta mañana no quiero cerrar esta transmisión sin orar por ti. Si tú quieres tomar esta mañana una decisión, ahí donde está escribe en el chat: yo acepto a Jesús. Si tú esta mañana has tomado una decisión, ahí donde estás yo te voy a invitar a que inclines tu rostro para terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre bendito, por tu amor y tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Te damos gracias, Señor, porque nos aceptas tal y como nosotros somos. Te damos gracias porque tú tienes el poder de perdonarnos, y también te agradecemos porque tienes el poder de restaurarnos. Hoy entregamos, Señor, nuestra vida a ti. Hoy la dejamos en tus manos y hoy pedimos, Señor, que tú seas el centro de nuestra vida. Te aceptamos como único Salvador personal y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene,
Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna, primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. El viene, mirad, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Que la gracia de Jesús